Buenas tardes, mi persona Yosera López y Gloribela Acosta tenemos el gusto de hablarles hoy sobre el tema de la dislalia. ¿Has escuchado a un niño decir caza, caza en vez de casa o alguna modificación en una palabra? Bueno, esto en el lenguaje se llama dislalia. Dislalia es un trastorno o dificultad en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Las personas que tienen dislalia les cuesta encontrar el lugar exacto para colocar la lengua, como mover labios, como sacar el aire adecuadamente, para que al juntar ciertos sonidos ellos puedan pronunciar sílabas, palabras, frases. La dislalia es el trastorno del lenguaje más común en los niños, es el más conocido y el que es más fácil de identificar. Suele presentarse entre los niños de 3 y 5 años con alteraciones en las articulaciones de los fonemas. No se puede dar diagnóstico antes de los 3 años, sino después de los 3 años. Un niño con dislalia suele sustituir una letra por otra o prácticamente no pronunciar los consonantes. Ejemplo, dice maíz en lugar, dice maíz en lugar de maíz, o tes en vez de tres. Como también tenemos el otro ejemplo en la imagen, que el niño dice el pedo cuando realmente es el perro, o la niña dice el dato cuando realmente quiere decir el gato. Clasificación de la dislalia. La dislalia funcional es aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha. Se considera que hasta los 4 años de edad es de carácter evolutivo, como consecuencia de la inmadurez del sistema nervioso para realizar los movimientos necesarios para producir los fonemas. Es decir, que es normal e inherente al crecimiento. Esto suele ir desapareciendo gradualmente. También tenemos la dislalia funcional, que es la alteración de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Un niño con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema, a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánica, como por ejemplo podemos poner cuando un niño está tartamudeando cuando está en público, es porque él está nervioso, porque ya cuando está en un lugar en la cual él se siente seguro, el niño, su lenguaje es prácticamente normal. Esto también le podemos decir que es dislalia funcional, porque solamente cuando está nervioso es que empieza a tartamudear, porque cuando está en lugares cómodos y tranquilos, su lenguaje es normal. Otra clasificación es la dislalia audiógena, que es la alteración de la articulación producida por una audición defectuosa. El niño que no oye bien, no articula correctamente, confundirá fonemas que ofrezcan alguna semejanza, como por ejemplo la S con la Z, porque no posee una correcta discriminación auditiva. Al corregir el problema auditivo, se corregirá el problema verbal. Otra clasificación es la dislalia orgánica, que es un trastorno grave del lenguaje. Este tipo de dislalia provoca dificultad en el lenguaje porque se centra en fonemas concretos debido a problemas orgánicos. Se da en los casos de que si un niño puede presentar algún tipo de anomalía en las neuronas de su cerebro, ya esto se convertiría en disartria. Si la anomalía es por alguna malformación en alguno de los órganos que forman el aparato fonador, esto ya sería lo que es la disglosia y ya no sería una dislalia propiamente dicha. Los errores más frecuentes de la dislalia son la sustitución, que es la que articula un fonema por otro, como por ejemplo lata,
en vez de rata. O sea que no articula el fonema R bien. La distorsión, que es el sonido distorsionado, su articulación se aproxima a la correcta, pero no lo llega a hacerlo, como por ejemplo, ellos dicen cardo en vez de carro. La omisión, que es cuando se omite el fonema que no se sabe pronunciar, como por ejemplo ellos se lo comen, por decirlo así. Amarillo, cuando realmente quiere decir amarillo. La adición es cuando se intercala junto al sonido que no se sabe pronunciar. O sea, agrega un fonema que no tiene que ir porque la de al lado no la sabe pronunciar bien, como por ejemplo palato, cuando ellos quieren decir plato. La inversión es cuando cambia el orden de los sonidos, en este caso, como por ejemplo cocholate, cuando realmente quiere decir chocolate. Manifestaciones. Las manifestaciones que se encuentran en las dislalias por lo general son las omisiones, sustituciones, temas que vimos anteriormente. Por lo general las palabras y las expresiones de niños con dislalia son fluidas, aunque la mayoría de veces por su forma se pueden volver ininteligibles si son muchos los fonemas afectados. O sea, si es un fonema afectado se le puede entender, mientras ya se van acumulando los fonemas, ya si sean 3, 4 fonemas que son afectados, poco se le van a entender. Es normal y muy frecuente que los niños que presentan dislalia sean niños distraídos, desinteresados, tímidos o agresivos y con poco rendimiento escolar. Tenemos una tabla de adquisición fonética para conocer y facilitar lo que es la detección de la dislalia cronológicamente, de 3 años, 4 años y 5 años. Dislalia selectiva, cuando el error es 1 o 2 fonemas y el discurso de ellos es comprensible. Es dislalia múltiple cuando el error es de varios fonemas y aún así resulta menos comprensible, pero cuando la dislalia es universal, los síntomas de este trastorno del lenguaje afectan a un gran número de fonemas y el discurso de ellos es incomprensible. Muy buenas tardes, compañera. Hoy me toca decir ejercicios para mejorar. Ejercicio de respiración y soplo. Se realiza como base de una buena formación, ya que a veces el niño que presenta dislalia incorrecto de respiración o presentar una capacidad respiratoria muy baja como el soplo débil, etc. Ejercicio de respiración. Coger el aire con la nariz, con la boca cerrada, suave y lentamente, sin que suene el aire al entrar. Mantenerlo en los pulmones durante 1 segundo y soltarlo suave y lentamente sin que suene. Coger el aire por la nariz, suave y lentamente, mantener y soltar rápido y fuerte. Gracias. Buenas, compañera. Mi nombre es Gloribela Acosta. Hoy me toca decir ejercicio de discriminación auditiva. Son tareas que se realizan para que el niño aprenda a diferenciar auditivamente entre los diferentes fonemas, sobre todo aquellos en los que presenta dificultades para que el sistema fonológico se estructure y desarrolle correctamente. Ejercicio con la lengua. Sacarle y meterle, llevarla a los lados. Relamarse, intentar tocar la nariz y la barbilla, mantenerla en los dientes o detrás de ellos durante 1 segundo, recorrer el paladar, hacer el sonido del caballo trotando y etc. De esos mismos ejercicios, primero lentamente y luego cada vez más deprisa. Gracias.